Señor les bendiga en esta hermosa hora. Yo quiero meditar un hermoso versículo de la palabra del Señor con ustedes, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 5. La palabra de Dios dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús predice la destrucción del templo. La palabra del Señor nos enseña que el rey David había construido a Jerusalén. Su casa gozaba de paz, de tranquilidad, un hermoso palacio en Israel. Por fin podía descansar de sus enemigos porque Dios le concedía las victorias. Pero él no estaba tranquilo porque él estaba viviendo en un lugar tan hermoso, sabiendo que él habitaba en un palacio mientras el arca del pacto estaba en una sencilla tienda. Tenía casi todo preparado. El profeta Natán le da la aprobación, mas la respuesta del Señor fue otra. Primera de Crónicas 22:8 dice: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré la paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré la paz y reposo sobre Israel en sus días, y edificará casa a mi nombre. Él me será por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El primer templo lo construye Salomón aproximadamente en el año 967 antes de Cristo, llevándose 7 años y medio en construcción. Fue un templo grande, maravilloso, arquitectónico, cubierto de oro puro, de paredes de cedro. Además tenía el arca de la alianza, donde la palabra del Señor dice que una nube reposaba y la gloria del Señor se dejaba ver visiblemente, donde el fuego descendía del cielo. Entonces, el primer templo fue construido por el rey Salomón, pero también fue destruido por el rey Nabucodonosor aproximadamente en el año 586-587 antes de Cristo. Tras un juicio de Dios porque Israel se había apartado del pacto de Dios, entonces el segundo templo, después del exilio, que fueron 70 años, el Señor se acuerda nuevamente de Israel. Entonces, asimismo, construyendo el segundo templo con la ayuda de Zorobabel y Jeremías y Nehemías, siendo un templo más sencillo. Pero el Señor prometía que la gloria del templo de Salomón no se iba a comparar con el segundo templo, aunque fuera más sencillo, porque la gloria de Dios se dejó ver en ese tiempo. Nuestro Mesías caminó en ese lugar, y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que el velo se rasgó, y ahora usted y yo tenemos acceso ante el trono celestial. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso la gloria no se iba a comparar con esta que ahora vivimos, porque Dios mismo se iba a manifestar de una manera gloriosa en este tiempo. Y esta promesa sigue vigente para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios dice que el segundo templo, dice que aún se maravillaban porque los romanos, cuando conquistaron a Jerusalén, mejoraron este templo. Entonces dice que sus discípulos se maravillaban de estas cosas, diciendo en Lucas 21:6: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea destruida. No quedará piedra sobre piedra. El cumplimiento de esta predicción de la destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito y su ejército destruyeron a Jerusalén y quemaron el templo. Después de sitiarla 134 días, el templo fue destruido como un juicio sobre Israel por el rechazo del Hijo de Dios y su redención. Espiritualmente era necesario que el segundo templo fuera destruido, porque era el lugar donde las ceremonias del pueblo de Israel se hacían conforme a la ley de Moisés. Y con la muerte de Cristo sería un nuevo pacto, con la sangre derramada en la cruz del Calvario para todo el mundo, no solo para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Cuando Cristo vino a dar su vida por nosotros, ocurrió un terremoto grande, y dice la palabra del Señor que el velo se rasga, dándolos a entender que ahora tenemos entrada gratuitamente ante el trono de Dios.